Feliz sábado, apreciados hermanos. Saludamos a quienes están siguiendo la transmisión en la radio. Deseamos que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que el gozo pueda estar en el corazón al abrir la palabra de Dios. Qué bueno es saber que tenemos un pastor que está allí, ¿no?, para acompañarnos, para cuidarnos, para protegernos en los momentos de dificultad. Cantamos un himno también que habla acerca de la experiencia de gozo. ¿Se acuerdan lo que decía el himno? Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Y la pregunta es, ¿hay gozo en nuestro corazón? ¿Hay luz en nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra experiencia personal en relación a esto? A veces cuando pensamos en la experiencia cristiana, podemos vernos avasallados y pensar que todo es difícil, ser cristiano es difícil, hay pruebas que atravesar, etcétera, etcétera. Pero este himno decía, gozo hay en mi alma hoy, gozo y luz. Y cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, sin duda que viene la luz, porque la misma palabra dice, ¿no?, que la Biblia es lámpara a nuestros pies, es una luz que alumbra. Así que vamos a abrir la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el libro de Daniel, el libro de Daniel. Pero antes de leer allí en el libro de Daniel, te hago una pregunta. Si tuvieses que elegir una sola palabra para describir el sentido de esta generación, para describir nuestra época, nuestro tiempo, ¿qué palabra elegirías? Si tuvieses que elegir una sola, ¿qué palabra elegirías? A ver. Complicado. Bueno, ¿qué otra palabra se nos ocurre? Superficial. ¿Alguien dijo algo por aquí? Impredecible. Y creo que pueden surgir varias palabras más, ¿no? Incertidumbre, inseguridad, temor, etcétera, etcétera. Sensibilidad, un grado de sensibilidad que no puede ser controlado a veces, ¿no? La verdad es que estas palabras describen el tiempo en el cual estamos viviendo y podríamos sumarle varias palabras más. Y es cierto, porque vivimos en un mundo que ha ido perdiendo sus valores, ha ido perdiendo los valores sociales, ha ido perdiendo los valores morales, y frente a esto nos encontramos con cierta incertidumbre hacia el futuro. ¿Qué va a pasar mañana, pasado, el año que viene? ¿Qué va a pasar con los estados, con las naciones, con los gobiernos? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el futuro para nosotros? Y estas cosas generan incertidumbre. Entonces, frente a esto, me pregunto, ¿podemos tener gozo? ¿Puede haber gozo en nuestro corazón? ¿Puede haber luz en nuestro corazón? Y por supuesto que la respuesta, yendo a la palabra de Dios, es sí, es sí. Sin embargo, en este mundo podemos vivir varios días sin alimentarnos, podemos vivir varios días sin comer nada. Podemos vivir también algunos días sin tomar agua. Igual no hagamos el intento, ¿no? Tomemos mucha agua porque el agua es salud y cuanto más agua tomamos, mejor para nuestro cuerpo. Pero aún así podemos vivir varios días, algunos días, sin beber agua. Podemos vivir también algunos minutos sin el aire, pero es imposible vivir sin esperanza. Es imposible vivir sin esperanza. Saben que la Organización Mundial para la Salud está hablando acerca de enfermedades de esta época, y entre esas enfermedades está la depresión. Y
se dice que la depresión es una de las principales causas de discapacidad en el mundo. Y es una de las principales contribuyentes a la carga global de enfermedad. Algo que se multiplica, realmente se multiplica la depresión. Y saben, tristemente, la depresión lleva a algunas personas a tomar decisiones lamentables, como una de ellas el suicidio. Y según la Organización Mundial para la Salud, la segunda causa de sepelios, vamos a decirlo así, en el mundo, en la franja etaria de los 15 a los 29 años, es el suicidio. De 15 a 29 años. ¿Cómo? ¿No es esa la plenitud de la juventud? ¿Cuántas personas, estando ya en cierta edad, ¿no? En mi caso puedo decir, qué lindo sería volver a tener 20 años. Han escuchado esa frase seguro, ¿no? Qué bueno sería tener otra vez 20 años para poder tener energías y andar, etcétera. Pero la estadística nos está diciendo que la segunda causa de muerte en esta franja etaria de los 15 a los 29 años es el suicidio. O sea, lo que nos está presentando esto es que la juventud está perdiendo la esperanza. La juventud está perdiendo la esperanza. Y esto es triste. También otro dato, aunque los datos son a veces desagradables, ¿no? Pero nos sirven para reflexionar un poco. Se dice que cada 40 segundos una persona se suicida. ¿Por qué? Porque no tiene esperanza. No hay esperanza en su corazón. ¿Y será distinto eso en Argentina? No. El Ministerio de Salud de la Nación habla de que en torno a 3.000 personas por año en la Argentina se suicidan. Y esa tasa es más alta, lamentablemente, aquí en la Patagonia. Hay falta de esperanza, hay incertidumbre. Y frente a esto nos podemos preguntar, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos con todo esto? ¿Hay algún lugar donde podamos encontrar certeza y esperanza? ¿Hay algún lugar? Para mucha gente pareciera que no, pero por la gracia de Dios nosotros podemos decir sí, hay un lugar. Y sobre todo está aquí en la palabra de Dios. Así que vamos a abrir la palabra de Dios. Allí tenemos el libro de Daniel, el capítulo 2. Daniel capítulo 2. Conocemos aquellos que somos lectores de la Biblia y de las profecías, conocemos bien esta historia, la que aparece aquí en Daniel capítulo 2. Vamos a repasar lo que dicen los primeros versículos. Allí está la historia del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor tiene un sueño, se despierta de ese sueño y está ansioso, está con incertidumbre, quiere saber qué es lo que pasa, qué es lo que soñó, qué significa eso. Y el relato nos dice que no se acordaba absolutamente de nada. El rey Nabucodonosor no se acordaba de nada. Su sueño quedó como en una laguna, no había memoria alguna. Y dijo, bueno, tengo mis sabios, así que voy a llamar a todos mis sabios para que ellos me den la solución. Y los sabios vinieron, le preguntaron al rey qué soñó, el rey no se acordaba y los sabios no pudieron dar la respuesta. Frente a esto, sabemos que el rey dio la orden de que se les quitara la vida a todos los sabios. Y entre esos sabios estaban Daniel y sus amigos. Pero ellos no estaban enterados de esta situación, no estaban enterados de qué era lo que estaba pasando, pero sí se enteraron de que iban a ser ejecutados. Ahora, Daniel se animó a decirle al encargado que le dijese al rey que le diese un tiempo, y que él iba a revelar ese misterio.
Y el rey le dijo, bueno, está bien, un día, tienes un día. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en qué harías si te dicen, tenés un día de vida? ¿Te has puesto a pensar en la situación que vivía Daniel en ese momento? Podríamos hablar de incertidumbre, de peligro, de muerte, de tristeza. ¿Habrá pensado Daniel en su familia? Él estaba en una tierra extraña, porque él había sido llevado cautivo allí a Babilonia. Seguramente sus padres quedaron en la tierra de Judá, si él tenía hermanos menores, otros familiares, y ahora decir, bueno, un día. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Allí leemos Daniel capítulo 2, versículo 17. Daniel 2, 17 nos dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Esta es una gran lección para nosotros. La palabra de Dios siempre trae orientación. Muchas veces, frente a las crisis, a la ansiedad, a las preocupaciones, nos encerramos en nuestro mundo, nos quedamos allí y sufrimos solos. Y aquí la palabra de Dios nos da este gran ejemplo, porque Daniel no hizo eso. No se quedó encerrado en su mundo, no hizo una cápsula para encerrarse allí, sino que fue a buscar ayuda y encontró la ayuda en sus amigos, en Azarías, Misael y Ananías. Y entonces, ¿qué hizo Daniel? ¿Fue a llevarles preocupación a ellos? Bueno, ellos también estaban contados entre los sabios y podían ser ejecutados también. Pero no, él fue a decirles, necesitamos hacer algo urgente. Frente a las dificultades serias que se nos presentan en la vida, nosotros necesitamos hacer algo urgente. Y es bueno buscar la ayuda, buscar el compañerismo cristiano para compartir esas cargas. Es bueno. Hasta Daniel, este gran profeta y hombre de Dios, tuvo necesidad de esto y fue y buscó a sus 3 amigos. Y entonces el versículo siguiente, el versículo 18, dice que lo buscó, ¿no? ¿Para qué? Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Notable. ¿Qué hizo Daniel frente a la adversidad? Cayó de rodillas delante del Señor. ¿Qué hizo Daniel frente a este peligro latente de muerte? ¿Qué hizo Daniel? Cayó de rodillas delante del Señor. Y este es un gran ejemplo porque nosotros, cuando estudiamos las profecías, podemos llegar también a caer en un plano, en una situación de preocupación extrema. Y tristemente hay experiencias nefastas cuando eso se profundiza en el corazón. Y en lugar de vivir la fe con gozo, con alegría, la vivimos con temor, con ansiedad. Hasta por allí pueden surgir pensamientos, tenemos que hacer algún preparativo de supervivencia para sobreponernos a lo que vendrá. Cuando lo que nosotros tenemos que hacer es confiar cada día en el Señor. El día para estar en armonía con el Señor es hoy, y frente a la adversidad caer de rodillas delante de Él. Obviamente, escuchamos el consejo de la palabra de Dios y seguimos lo que Él nos dice, pero no tiene que traernos ansiedad y preocupación las profecías. Porque si las profecías traen preocupación y ansiedad a nuestro corazón, algo no está bien. Algo no está bien. Por eso la canción, ¿no? Gozo y luz hay en mi corazón hoy. Conozco la profecía me tiene que traer aliento. La profecía me tiene que traer esperanza, me tiene que traer el gozo de la salvación, no la preocupación desmedida ni las discusiones innecesarias. Y el resultado de esta actitud de Daniel, ¿cuál fue? Entonces el secreto fue revelado a Daniel
en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Qué actitud esta de Daniel? ¿Cuántas veces nosotros frente a la adversidad tenemos serios problemas, vamos al Señor, clamamos al Señor, le pedimos ayuda al Señor, el Señor trae respuestas para nosotros y decimos, bueno, ya está, listo, y nos olvidamos de glorificar el nombre de Dios. Bendito sea el Señor que siempre tiene respuestas favorables para nosotros. Y como dice Daniel, ¿no? Él es el que muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios está al control, queridos hermanos. Dios está al control de todas las cosas. Está al control de este mundo y está al control de nuestra vida. Dios es el que revela lo profundo y lo escondido, como dice el siguiente versículo. Dios es el que da a conocer aquello que parece que está en tinieblas. ¿Por qué? Porque en Dios mora la luz. Y cuando nosotros estamos con el Señor, hay en nuestro corazón gozo y luz. ¿Por qué? Porque Dios es la luz. A veces vivimos situaciones difíciles, complicadas, donde parece que no vemos lo que hay más allá. Seguro te ha pasado. A ti que me estás escuchando allí por la radio, estás escuchando por las redes este mensaje. Tal vez has tenido un momento así, donde parece que, o lo estás teniendo en este momento, parece que no hay luz hacia adelante, está todo oscuro. Pero si vamos al Señor, tenemos que tener la seguridad que Él está al control. Dios está al control. Hace algún tiempo me tocó hacer un viaje y en determinado momento era de noche y apareció en el camino una neblina tan cerrada, tan espesa que no se veía casi nada hacia adelante. Y ustedes saben que la recomendación cuando hay situaciones como esta es no detenerse, porque puede ser más peligroso. Por lo tanto, uno tiene que seguir y prácticamente no se veía el camino. Así que entonces, frente a esa situación, solo oré y dije, bueno, Señor, voy a seguir. Oro, me pongo en tus manos en tu nombre, sigo al volante y avanzo hasta donde vea si es posible detenerse y si no, seguir. Y fui avanzando y gracias a Dios, después de una media hora, la neblina fue disipándose y el camino pudo verse mejor. Yo, por supuesto, que le agradecí al Señor. Pero, ¿saben? A veces nosotros podemos ver las cosas tan difíciles, tan cerradas, y decir, no puedo atravesar esto. Hay gente que, como vimos en las estadísticas, ve así todo tan difícil, tan cerrado, que dice, ya no hay razón para seguir adelante. Pero cuando nosotros miramos con los ojos de la fe y nos ponemos en las manos del Señor, hay luz, hay salvación, porque el Señor es la luz y es la salvación. Y volviendo al relato de Daniel y esta profecía, ¿qué fue lo que soñó el rey? Recordamos lo que soñó, ¿no? Ustedes recuerdan qué fue lo que soñó. Allí Daniel se presentó al rey y el rey le preguntó qué había pasado y Daniel le dijo, no, el Dios de los cielos, Él me ha revelado el misterio. Así que ahora te lo voy a dar a conocer. Y encontramos allí a partir del versículo 31 la descripción del sueño que había tenido el rey Nabucodonosor. Tuvo rey, veía así aquí una gran imagen. Prestemos atención a este versículo. Punto 1. ¿Cómo era esta imagen que había visto el rey Nabucodonosor? Una gran imagen. ¿Qué más? Dice, esta imagen era muy grande. Punto 3. Cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible.
todo lo que presenta Daniel aquí en descripción de esta estatua nos hace entender por qué el rey tenía tanta ansiedad y quería saber qué era lo que significaba esto, ¿no? Y entonces allí, a partir del versículo 32, Daniel narra y dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Conocemos este relato y decimos, cuando leemos este relato, allí está representada la historia de la humanidad desde Babilonia. Y decimos, Babilonia representada allí por la cabeza de oro, justamente es ese imperio, Babilonia. Y el siguiente, Medo-Persia, Grecia, Roma, los reinos divididos. Ahora, ¿en qué nos basamos para decir que la cabeza de esta estatua es Babilonia? ¿De dónde sacamos nosotros que la cabeza es Babilonia? ¿Por qué decimos eso y que el pecho, los brazos es Medo-Persia? ¿De dónde sacamos nosotros eso? ¿De dónde lo tomamos? Exacto. El versículo 38, al final del versículo 38, Daniel, el versículo anterior dice, esta es la interpretación, y al final del versículo 38, Daniel dice, tú eres aquella cabeza de oro. Por lo tanto, la explicación de esta profecía no es una invención adventista, no es algo que se le ocurrió a un teólogo que analizó y dijo, a ver, podemos hacer este cálculo, este otro, y aquí está. No, la palabra de Dios lo deja expreso con claridad. Y aquí Daniel dice, la cabeza eres tú, oh rey. Y luego, y después, ¿qué? Y el siguiente versículo dice, y después va a venir otro reino, que va a ser más débil, después va a venir otro, y después otro. Por lo tanto, la misma palabra de Dios está presentando esto con claridad, y nosotros tenemos la seguridad de lo que el Señor dio a conocer en el pasado a través de su siervo Daniel, y que llega hasta nuestros días. Ahora bien, todo esto se cumplió. Babilonia pasó, el imperio medo-persa pasó en el año 539 a.C., conquistaron Babilonia, los medos junto con los persas, luego vinieron los griegos, con Alejandro el Grande también dominaron a los medos y a los persas especialmente, luego vino Roma, y después de Roma, ¿qué? Después de ese cuarto imperio que era fuerte, aquí el texto dice que estaban los pies y los dedos, que eran en parte de barro cocido y en parte eran de hierro, y no se pueden mezclar. Y en esa etapa estamos nosotros. Todo se ha cumplido, pero aquí estamos. Sabemos los intentos que ha habido de búsqueda de unificación en los países europeos, porque después de Roma, ¿qué surgió? Justamente esos reinos europeos, ¿no? ¿Cuáles son esos reinos? Cuando miramos alguna película de la historia argentina y hablamos de San Martín, por ejemplo, allí
San Martín se lo presenta hablando acerca de los godos. Y dicen, bueno, tenemos que enfrentar a estos godos y derrotar a estos godos. Cuando San Martín dice de godos, ¿de quién está hablando? ¿A quién había que conquistar? ¿A quién había que derrotar en ese tiempo? Para el ejército de San Martín o el ejército libertador. ¿A quién había que derrotar? A los españoles. Y sí, los godos fueron una tribu que se establecieron allí en España y establecieron un reino poderoso que llegó hasta las Américas. Y así encontramos otros, ¿no? Como los alamanes, muy parecido al nombre de otro país europeo. Es Alemania. Y han escuchado hablar también de los sajones, ¿no es cierto? Los sajones. ¿Quiénes eran los sajones? ¿No? Hoy hablamos de los anglosajones y hablamos inclusive de la cultura anglosajona. Allí la isla, ¿no?, de Gran Bretaña. Estos pueblos armaron reinos poderosos y buscaron unirse a lo largo de la historia, pero no lo consiguieron. Tenemos ejemplos de este último tiempo, con el Brexit, ahora la disputa que hay con los reinos, la moneda y todas esas cosas. Por lo tanto, el texto dice aquí con claridad que no se iban a unir y no se unen, y no se unirán, no se unirán. Pero hermanos, falta algo aquí, falta algo. No está concluida esta profecía maravillosa, no está concluida, porque aquí el texto nos dice que en los versículos siguientes, en el versículo 34 y 35 que ya lo leímos allí, se nos habla de algo que iba a suceder, una piedra que aparece y que golpea contra los pies y destruye aquello, ¿no? El versículo 44 dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. ¿Qué es la piedra? ¿Qué representa la piedra? ¿Qué representa esa roca que aparece allí en la escena, en esta estatua? ¿Qué representa? Cada una de las partes de la estatua representa un reino, ¿no es cierto? La cabeza representa el reino de Babilonia. Los brazos y el pecho representan el reino de Medo-Persia, luego el reino de Grecia, el reino de Roma, los reinos divididos. ¿Qué representará entonces esa roca? El reino de Dios. Esa roca representa el reino de Dios que va a ser establecido de una manera permanente y que no será jamás movido, ¿no? Y ese reino se va a establecer de esa manera con la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús dará lugar al establecimiento de ese reino. Pero la roca representa al reino de Dios, que será establecido eternamente. Ahora, esa piedra, hermanos, esa roca, no es una bomba nuclear, no es un virus que va a destruir este mundo. Esa piedra o el final del mundo no va a venir por una invasión extraterrestre. Aunque alto, a ver, perdón. Sí, va a ser una invasión extraterrestre. El mundo no se va a terminar por lo que suceda internamente aquí, sino por una invasión extraterrestre. Pero, atento, esa invasión extraterrestre no es la invasión de E.T., no es la invasión de algunos seres un tanto extraños, con formas extrañas, no. Porque allí el texto dice que esa piedra fue cortada no con mano de hombre, sino que allí se manifiesta el poder de Dios, Dios que viene desde afuera de la tierra para manifestarse con gloria en este mundo
y cuando leemos los textos del Evangelio, qué maravillosas descripciones con sus miles y miles de ángeles. Qué invasión más extraordinaria. Cuando se piensa en una invasión puede generar temor, ¿no? Uy, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a proteger? Algunos inclusive hasta en el pasado y seguramente en el presente piensan en la posibilidad de una invasión, entonces dicen, bueno, tenemos que hacernos algún búnker secreto en algún lugar perdido de la montaña para que cuando eso suceda nosotros podamos sobrevivir. Pero hermanos queridos, esta invasión de la cual habla la Biblia, la segunda venida de Jesús, es algo que traerá gozo perdurable por la eternidad. Hay razón, queridos hermanos, hay razón para tener gozo a pesar de las dificultades. Claro que sí, porque el Señor Jesús va a venir, Él va a venir pronto. Un día la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la muerte se va a terminar. Y pronto va a suceder eso. Pronto va a suceder. Pero, ¿sabe? Algo muy importante para cada uno de nosotros es que Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. ¿Pensaste eso? ¿Pensaste en cuál es el plan que Dios tiene para tu vida? Pero Dios tiene un plan no solo para tu vida, Dios tiene un plan para tu familia. Y el plan de Dios es que seas salvo. El plan de Dios es que tengas el gozo de la salvación hoy. Que no esperes a mañana, sino que hoy puedas tener la seguridad de la salvación. Que hoy puedas tener la seguridad de que Dios está al control de todo. Las profecías se cumplieron en el pasado y se cumplirán en el mañana. Y esta es la gran expectativa, ver regresar a Jesús. Por eso nosotros podemos decir con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras energías, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y claro, tenemos que entregarnos a Él. Por eso te invito para que aceptes al Señor Jesús como tu Salvador personal. A ti que me estás escuchando, tal vez circunstancialmente en este momento, sin haberlo elegido, Dios te está llamando y Dios te está diciendo que Él es la salida, Él es la solución. Por eso acepta a Jesús como tu Salvador personal. No dejes pasar más tiempo. Y si todavía no has estudiado la Biblia con profundidad, busca una Biblia, comunícate con nosotros, trata de encontrar el camino para tener una Biblia, para estudiar la Biblia, porque la Biblia tiene un regalo para vos y es el mensaje de esperanza y de salvación. Queridos hermanos, la Biblia nos dice que cuando el Señor Jesús venga, no habrá más tinieblas, no habrá más neblina, no habrá más de qué preocuparse en el camino, no habrá más noche, porque veremos el rostro de Dios y el rostro de Dios es luz y viviremos ante su presencia para siempre. Alabado y glorificado sea el Señor. Bendito sea el Señor por los siglos de los siglos, porque Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y hermanos, anhelo ese día, que el Señor Jesús venga pronto. Y mientras espero ese día, digo, Señor, hazme útil en tu causa para llevar luz y esperanza y para vivir con gozo la bendita esperanza de ver regresar a Jesús. Que el Señor nos bendiga.